El mundo científico vive una carrera por alcanzar la vacuna para el COVID-19 en la que participan universidades, laboratorios, farmacéuticos, centros de investigación, gobiernos, entre otros sectores que buscan ponerle freno a la propagación del nuevo coronavirus. Sin embargo, para alcanzar una vacuna segura, eficaz y efectiva, se deben atravesar unas fases de desarrollo, estudios preclínicos, clínicos y análisis. Fase preclínica. Una vez se tiene una candidata de vacuna y escogida la tecnología, los científicos la prueban en animales, inicialmente en roedores y posteriormente en primates no humanos, con el fin de encontrar que es segura y para comprobar si genera una respuesta inmune capaz de producir anticuerpos al aplicarla. En los casos que no hay reacciones en animales y adecuada respuesta de anticuerpos, se puede pasar a ensayos en humanos con previa aprobación. Aquí comienza una nueva fase clínica en humanos. Fase 1. Aquí comienza una fase clínica en humanos inicialmente entre 20 y 100 voluntarios. Fase 2. Una vez superada esta fase satisfactoriamente, se mide la respuesta inmune de las personas a las cuales se les ha aplicado la vacuna. Y por último, está la fase con más expectativa. Puede llegar a gran escala e involucra a miles de sujetos y se busca evaluar la eficacia comparando la vacuna con placebo. La fase 3 se realiza durante un periodo de meses y donde existe la transmisión activa de la enfermedad. En épocas de pandemia se realiza en combinación de las fases, donde se permite realizar ensayos de diferentes fases al mismo tiempo y al estar en fase 3 se podría iniciar etapa de producción para así acelerar los procesos y poder tener pronto una vacuna. Actualmente hay más de 180 candidatas a vacunas, 35 en fases clínicas y hay 9 en fase 3 y una de ellas hará estudios en Colombia. Se trata de la vacuna de laboratorios Janssen que está en fase 3. Es una vacuna que se hace en un vector viral que busca generar respuesta del sistema inmune. El proceso será vigilado por el INVIMA. Buenas tardes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a nuestro 12º Panel Nacional del Sector Salud y otros sectores. Gestión aplicada de la salud y seguridad en el trabajo en tiempos de pandemia. Hoy nos seguimos enfrentando a nuevos retos, seguimos luchando contra la pandemia y como siempre en estos espacios, quiero compartirles algunos datos y la situación de COVID-19 en nuestro país. En Colombia se han registrado 1.211.128 casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 1.118.902, que representa el 92% de la cifra inicial. En este momento se encuentran activos 55.073 casos. En casa se recuperan 38.139 personas y han fallecido 34.381 personas. En el país contamos con 4.671 camas disponibles en cuidados intensivos, de las cuales se encuentran ocupadas unas 2.364 camas. En cuidados intermedios tenemos disponibles 1.536 camas, de las cuales se encuentran ocupadas 333. Y de hospitalización contamos con 17.026 camas disponibles en todo el país y están ocupadas 2.296 camas. Y como sabemos, esto continúa. No podemos bajar la guardia ante el COVID-19. Por eso la invitación de hoy es a seguir fortaleciendo el autocuidado y cuidado por los demás. Sigamos protegiendo nuestra vida y la de nuestros seres queridos. Quiero invitarlos a que veamos el siguiente video. Que vivan los que quieren vivir. Que vivan los que saben que hay un mañana. Que vivan los comprometidos con los demás. Que vivan los que contestan al seguimiento. Que vivan los que reportan a su EPS. Que vivan los que aman la vida. Ponte en modo BRAS. Así rompemos la cadena de contagio. Pruebas, rastreo, aislamiento selectivo sostenible. Gobierno de Colombia. La salud es de todos. Nuestro 12º Panel Nacional del Sector Salud y otros sectores, gestión aplicada a la salud y seguridad en el trabajo en tiempos de pandemia. Quiero darle la bienvenida a nuestros expertos del día de hoy, la doctora Yasmín Pinzón,
médica epidemióloga, actualmente encargada en procesos de relacionamiento comercial del Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud. El doctor Carlos Pérez, médico infectólogo, director médico. El doctor Cristian José Payares, coordinador epidemiología hospitalaria del Centro Médico Imbanaco. Y por supuesto, quiero presentarles y darle la bienvenida al doctor Camilo Gómez Cristancho, vicepresidente de Promoción y Prevención de Positiva Compañía de Seguros S.A. y quien hoy nos acompaña nuevamente como líder del panel. Doctores, muy buenas noches, bienvenidos todos. Muy buenas noches, Lina, muchas gracias por tu presentación. Gracias a nuestros panelistas. El doctor Cristian Payares me acaba de escribir pidiendo que lo excuse unos minutos porque él se encuentra en la clínica trabajando y tuvo alguna situación especial por resolver. Me dice que ya en unos segundos se conecta con nosotros. El doctor Julio César Castellanos, también por algunos temas de agenda previa, tampoco nos puede acompañar en el día de hoy. Y agradezco pues la presencia ya de nuestros 800 asistentes en este momento. No hemos perdido ese número importante de asistentes, aún a pesar de las condiciones, de la reactivación que ya se ha dado, pues mantenemos un importante número de asistentes, personas en su mayoría afiliados a Positiva Compañía de Seguros, muchos también que no están afiliados a Positiva, pero que, como siempre lo hemos dejado muy claro nosotros en este espacio académico de ilustración frente al tema de pandemia y demás, pues nos acompañan. Las puertas de la compañía están abiertas para que quien esté interesado en el tema a través de los diferentes links puedan acceder a este espacio tan importante. Hoy, doctora Yasmín, doctor Carlos, un placer contar con ustedes nuevamente. Sé el sacrificio que se hace desde sus propias actividades diarias para acompañarnos y es algo que personalmente les agradezco y como compañía también. Hoy pues nos aborda el tema que ya pues no es ni tan novedoso para nosotros, pero sí la dinámica propia de lo que ocurre y quiero que con su saludo inicial pues abordemos un tema muy importante y es la ola invernal y el COVID. Quiero que en su saludo a sus asistentes a este espacio tan importante, pues nos hagan algún comentario, alguna precisión sobre lo que representa. Estamos aquí viendo cómo llueve en la ciudad de Bogotá y casi todo el país está bajo las mismas condiciones, sumado a todos estos fenómenos climáticos tan importantes de los últimos días. Un saludo especial para quienes de pronto nos puedan acompañar desde San Andrés, acompañándolos con estos espacios y ofreciéndoles toda nuestra solidaridad. Doctora Yasmín, bienvenida. Gracias, Camilo. Gracias a todos los asistentes, al doctor Pérez y a todos los compañeros que hacen posible el evento. Pues tú mencionas un tema que hablábamos la última vez, el huracán y lo que estaba por llegar. Pues estamos viviendo en estos momentos un pico importante climático que pues afecta claramente todo este proceso de circulación viral en nuestro entorno. Entonces, pues la responsabilidad, como siempre, y como el doctor Pérez lo ha mencionado en múltiples ocasiones, pues la tenemos cada uno de nosotros. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Hola, Camilo. Yasmín, ¿Cómo están? Pues no, yo pienso que ahora son como, cada día es un desafío más y con la temporada de lluvias tenemos pues la probabilidad de que otros virus respiratorios se incrementen. Sin embargo, con lo que hemos hecho de aislamiento físico, pues esperamos de que eso no suceda. Sin embargo, sin duda, cuando hay lluvias, pues se exacerban las enfermedades respiratorias por la inflamación que produce en las vías respiratorias el cambio de clima y asociado a que como llueve tanto, pues la gente está mucho más reunida, hay menos espacios ventilados y la gente, digamos, tiene menor probabilidad de tener actividades al aire libre. Y ya sabemos que las actividades al aire libre son mucho más seguras de las que son dentro de recintos cerrados. De nosotros depende que no sea una tormenta perfecta, que no sean lluvias, aglomeraciones
micro reuniones, que es el gran foco. Hoy el gran foco no son las grandes aglomeraciones, sino son las micro reuniones las que son el gran foco actual. La gente trabaja todo el tiempo distanciada, pero almuerzan todos juntos, 5 personas. Esas son los focos, y que esta época de lluvias, que no va a permitir las aglomeraciones, pero sí las micro reuniones, no haga que en un futuro cercano se incrementen los casos. Entonces tenemos, además de eso, y sumado a eso, diría yo, que cuando llega la lluvia, los procesos de limpieza y desinfección son mucho más complejos. Digamos, el ambiente no es tan importante en la transmisión viral, pero sin duda la limpieza y la desinfección son marcados, entonces llama a redoblar los esfuerzos en ese escenario. Entonces, en esta época de lluvias va a ser una época de varios retos, y está en nosotros que no sea una tormenta perfecta, sino que salgamos adelante de estas contingencias que nos marcan ahora, pues, el destino en este año. Muchas gracias, Carlos. Yo quiero, antes de entrar en materia con las preguntas que nos han hecho de diferentes lugares del país, abordar otro tema muy puntual, y quisiera, desde su experiencia, lo que ustedes ven en la práctica diaria, y es algo que la Organización Mundial de la Salud en estos días hacía referencia, y tenía que ver con la manera en que los equipos de salud, el personal sanitario, está registrando ya unos importantes condiciones de agotamiento. El personal de salud se encuentra ya en una condición de fatiga, y quisiera su percepción frente a este tema. ¿Cómo han ustedes encontrado o qué precisión nos podrían dar frente a esa situación, Carlos y Yasmín? Carlos, te doy la palabra. Pues yo sin duda creo que todo, la OMS decía que la gente estaba fatigada y que el 30 o 40% del personal de salud tenía alguna afectación psicológica. Yo creo que eso no es cierto. O sea, primero, todos estamos agotados y todos nos hemos afectado psicológicamente. Es decir, que la persona que diga que estar encerrado o estar trabajando en esta dimensión no tenga alguna afectación, no creo que sea cierto. En Europa está sucediendo un fenómeno en que las personas que están trabajando en salud no solamente no están agotadas, sino no quieren volver a trabajar. Simplemente porque dicen que ya no quieren estar en esos ambientes, prefieren cuidar su familia. Y en Latinoamérica tenemos un fenómeno que es que no hemos parado de trabajar porque realmente nunca hemos tenido un descenso completo de los casos. Luego sigue una demanda del ejercicio sumada a la demanda que siempre hemos tenido, y lo cual hace que las instituciones estén trabajando casi al doble, o sea, reactivando sus cirugías para cáncer, para sus servicios de urgencia, sus servicios de consulta externa, sumado a la atención de COVID. Entonces hay una gran cantidad de escenarios. Yo no tengo ninguna duda que estamos todos agotados, y también lo hablo personalmente, pero esta no es la hora de desfallecer, es todo lo contrario, es la hora de salir adelante. En este momento es cuando tenemos que tener impulso. Ya nosotros estamos viendo que hay una luz al final del túnel, y no es un tren que nos va a atropellar, sino es que realmente tenemos una salida. Luego tenemos que hacer un esfuerzo porque hay mucha gente que todavía depende de nuestro esfuerzo para que salga adelante. Yo en este momento tengo 40 o 50 personas hospitalizadas, y este no es el momento de desfallecer. Es el momento donde tengo que cuidar a estas 50 personas porque tienen una opción muy importante de vida, y a pesar de que esté cansado, ya después de eso habrá un tiempo que se recompense esto. Pero mi llamado es a que nosotros llamemos a la fortaleza, a la alegría, a seguir con empeño, a seguir con dedicación. Claro que uno está cansado, pero creo que lo que hace diferente a un trabajador de la salud es su vocación de servicio. No es ser sirviente de nadie, su vocación de servicio. Y esa vocación donde la recompensa de volver la vida hacia una persona es sin duda la mejor recompensa del mundo. No es la hora de desanimarse. Es claro que estamos agotados, que estamos cansados, que tenemos un sistema muchas veces de salud adverso a nosotros mismos, pero definitivamente hay mucha gente que nos necesita. Yo creo que la clave está en que nos volvamos a reunir. Ya hay instituciones que han incrementado los periodos de descanso, que hay mayor tipo de rotación. Entre nosotros mismos hemos sido muy solidarios. Yo he encontrado una solidaridad fantástica en que nos podemos reemplazar para que cada persona tenga un espacio libre.
pero no es la hora de desfallecer. Estamos a pocos meses de salir de esto y la gente nos necesita. Yo sé que uno lo necesita, la familia y todo, pero la gente nos necesita. Hoy tenemos demasiados enfermos todavía en las manos y no podemos decir, bueno, no estoy cansado, entonces se quedan sin infectólogos, se quedan sin intensivistas, se quedan sin enfermeras especializadas, se quedan sin personas y nos dedicamos a descansar. Hoy también yo tengo un llamado a que mantengamos la fortaleza, la berraquera, lo que nos distingue y entreguemos todo, porque realmente al haber una puerta no podemos desfallecer y no podemos perder la oportunidad de seguir cuidando a nuestros semejantes estos 6 o 7 meses que nos quedan. Gracias, Carlos. Yasmín. Creo que el doctor Pérez pues lo dijo bastante bien. No es el momento de desfallecer, es fin de año, somos colombianos y tenemos eso como en la sangre. Los niveles de tolerancia están bajos. Yo creo que cuando hablamos de burnout nos retamos como personas un poco entre todos, independientemente de en donde estemos, ¿sí? Yo estoy en un ambiente en teoría más controlado que el del doctor Pérez, que tiene otro tipo de adrenalinas en el tema profesional y el cansancio es igual, ¿sí? Ya los equipos técnicos también estamos un poco agobiados, pero sabemos que si nosotros paramos, pues también paran muchas cosas que necesitamos que no paren en este momento. Entonces, la invitación a tener esa berraquera y seguir, creo que como colombianos particularmente lo tenemos y creo que de alguna manera, aunque los números, como dice el doctor Pérez, no lo es todo, hemos mostrado un poquito de fortaleza en comparación con otros países. Entonces, podemos seguirlo. Es mi contribución. Gracias, Yasmín. Vamos entonces con el inicio de las preguntas para el día de hoy. Lina, te pido el favor que nos coloques la primera pregunta que nos han hecho y está enfocada hacia esas responsabilidades propias de los empleadores en relación a la estrategia PRAS. La pregunta pues es esa, respecto a la estrategia PRAS, ¿qué responsabilidades tenemos los empleadores al respecto? Quiero pues la respuesta y el acompañamiento de ustedes, obviamente no desde el contexto jurídico que podría ser uno de los enfoques que podría tener la respuesta, sino desde lo técnico y desde lo médico, en donde sé que es muy valioso el aporte que ustedes nos pueden dar. Les doy la palabra, no sé quién quiere iniciar. Pues yo lo que pienso es que, mire, la estrategia de PRAS es una estrategia que llama al llamado que ha hecho la OMS desde hace varios tiempo, que es, si no hacemos diagnóstico, no controlamos, no aislamos, y si no aislamos, no controlamos. Entonces, esta estrategia se trata de hacer más pruebas, pero que esas pruebas tengan un resultado efectivo, que es aislar a estas personas, a este grupo de personas. ¿Qué responsabilidades tienen los empleadores? Primero, de permitir articular con las ARLs, con las EPS y con las entidades de salud, de que se realicen estos tamizajes. Hay personas que dicen no, o no colaboran, o simplemente ponen trabas, y esto es una seguridad para todos, es para la continuidad del mismo negocio. Es decir, no solamente es, digamos, permitir la salud individual, sino que muchas de las estructuras empresariales dependen de que las personas estén sanas y que no hayan brotes dentro de las entidades hospitalarias. Entonces, dentro de las actividades laborales, lo primero es permitir que se articule. Alguna vez decían, no, pero es que ya le han tomado dos o tres pruebas estos 3 meses. Yo ya no voy a permitir, no, pues todo lo que antes fuera un poquito, pues ojalá se hayan hecho más pruebas, porque si usted detecta un trabajador positivo, bloquea que haya 5 o 6 alrededor de él, que sean positivos, 5 o 6 más por cada uno de ellos, y que en su empresa o en su sitio de trabajo pues haya un brote y que sea una calamidad, no solamente en la salud individual, también en la salud colectiva, pero sobre todo en la responsabilidad empresarial. Entonces yo pienso que la responsabilidad es articularse. La segunda, las ARLs están ofreciendo un apoyo técnico en cómo realizar ese tipo de estrategias. Digamos, las pruebas tienen que acompañarse de una metodología de la revisión de los síntomas, de las estrategias,
Hace poco también visité una empresa a la cual asesoro y resulta que ponen al frente unas hojas donde la gente tiene que llenar su estado de salud. Y resulta que firman y la enfermera de salud ocupacional llena todo con sí o no sin preguntarle. Yo decía, pero ¿qué están haciendo? Esto no es nada. O sea, si no vamos a tener la responsabilidad de que cada una persona diligencie correctamente si tiene o no tiene síntomas, pues primero es una falsedad en un documento, pues poner los síntomas que no tiene porque la otra persona no lo llenó. Y lo segundo es que hace parte de nosotros mismos para cuidar a los demás que seamos sinceros en los reportes. Entonces, por ejemplo, si se establecen los reportes de autosíntomas, a mí me encantan unas empresas maravillosas que han hecho incluso aplicaciones ellas mismas para poder llevar el monitoreo de síntomas. Corona App, por ejemplo, tener el QR de Corona App que se puede diligenciar a diario. Es una estrategia para que la gente pueda automonitorizar los síntomas. Es generar esa cultura. Generar la cultura en donde nosotros tenemos que cuidar a los demás y cuidarnos a nosotros. Pero no es llenar hojitas por llenar hojitas y tomar temperatura por tomar temperatura. Eso no sirve si no está consciente la persona que cada vez que va a trabajar tiene que ser responsable de su salud individual, de la salud colectiva y de la salud del negocio. Lo tercero que los empleadores es, mire, a pesar de que llevamos 10 meses de pandemia, la gente sigue con muchos mitos. La gente piensa, por ejemplo, ahora no se quieren dejar tomar la muestra, que porque tomar la muestra entonces les puede hacer daño, o que les han tomado muchas veces la muestra entonces no la van a hacer. Nos falta mucho de la pedagogía, hay que seguir educando a las personas. Las empresas que no son del sector salud, pero que tienen un negocio, contraten médicos, por favor, contraten gente que conozca de esto. Hay médicos que saben que les orienten, porque esto no es leyendo que yo leí en una cosa que es que el fulanito dice el otro, que el vecino. Hay que hacer una asesoría técnica porque esto realmente, si hay situaciones de brote, son delicadas en una entidad, por ejemplo, financiera. Hemos visto, por ejemplo, oficinas de bancos que no han reaccionado adecuadamente y eso tiene un impacto muy importante. Entonces, a permitir y asesorarse completamente. Entonces, mis recomendaciones: 1, permitan la articulación con las entidades oficiales. 2, con las ARLs hagan el soporte técnico para generar una estrategia. 3, promuevan los autorreportes de síntomas, coloquen realidades, no llenar por llenar temperaturas, no llenar por llenar fichitas. Eso no sirve si no tenemos la conciencia. Y lo cuarto, por favor, si una persona se tiene que tomar una prueba, ni la regañen, no, que se vaya después de las 6 de la tarde, que vaya a trabajar. Si una persona tiene síntomas, tiene que irse inmediatamente a trabajar porque está transmitiendo el virus probablemente. Y lo quinto, entender que esa estrategia es una estrategia que tiene que ser continua en estos meses y que no es episódicamente por un periodo de tiempo. Esos serían mis comentarios. Gracias, Carlos. Yasmín. Yo solamente, digamos que para complementar lo que dice el doctor Pérez, esta estrategia se creó para enfocar y detectar oportuna y rápidamente contactos, ¿sí? Entonces, si se pierde ese norte como dice el doctor, por no hacer las cosas bien, por no entender lo que se está haciendo, pues claramente no estamos haciendo la estrategia. O sea, esa es una realidad. Entonces, y pues lo que queremos es de alguna manera salir de esto, como decimos de manera a veces un poco jocosa en la sesión. Entonces, tenemos que poner todo de nuestra parte, hacer el proceso de corresponsabilidad, creo que es muy importante. Nosotros particularmente en el grupo de salud hemos tenido experiencias con este tipo de seguimientos desde los aspectos, lo que llamamos la vigilancia de campo y la vigilancia telefónica. Eso no es solamente hacer una llamada y ya, y decir que hice la llamada telefónica, hay que mantener y contemplar los registros de lo que se está diciendo, cómo se dice, quién responde, cuándo responde y en qué fecha se hizo, porque si no, pues la verdad la estrategia va a tener pues muchas problemáticas. Entonces me uno un poco a lo que menciona el doctor. Hay gente especializada que puede orientar si las entidades tienen dudas de cómo hacer. Gracias, Yasmín. Doctor Cristian, bienvenido. Ya hice aquí públicas las excusas frente a
que estabas atendiendo un tema propio de tu ejercicio en la clínica y que por lo tanto pues te unías posteriormente a la reunión. Gracias por acompañarnos nuevamente. Quiero pues, frente a lo que decía el doctor Carlos Pérez en razón al reporte de síntomas, nosotros en Positiva pues contamos a través de Alista con el autorreporte de síntomas. Quiero decirles que diariamente nosotros estamos registrando 36.000 personas que registran sus síntomas, total de autoevaluaciones realizadas a la fecha, 7 millones de autoevaluaciones, lo que representa un apoyo importante para empleado en esta gestión de reportar, pero frente a lo que dice también el doctor Pérez, que sea un reporte a conciencia, que sea el registro real de las condiciones propias de los afiliados, de los trabajadores, para de esta medida poder efectivamente garantizar que el resultado de esta evaluación impacta con lo que se quiere con ella. Doctor Cristian Pallares, bienvenido. Camilo, bueno, muchísimas gracias, doctor Gómez. Para mí es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Doctor Carlos Pérez, doctora Yasmín, un gusto volver a compartir con ustedes y pues me disculparán, pero ya ando por acá. Bueno, muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta. Bueno, acá nos preguntan, en cuanto al seguimiento del estado de salud de los trabajadores de mi empresa, es otro empleador, ¿cómo puedo lograr cumplir con esa responsabilidad? ¿Puedo hacerlo telefónicamente y ya? ¿Cómo se debe documentar este seguimiento? Está muy conectada con la pregunta anterior. Quisiera escuchar su comentario, su apreciación, su ilustración frente a este tema. No sé, ¿con quién empezamos? Doctora Yasmín, te doy la palabra. Bueno, como mencionaba un poco anterior, el tema de los seguimientos, pues depende un poquito del actor, ¿sí? Y dónde está ubicado y cómo digamos, se puede generar esta planeación. Claramente nos encantaría hacer pues todo presencial, ¿sí? Pero pues las dinámicas de contactos, claramente hay una estrategia que se contempla frente al tema telefónico y como les decía, no es solamente hacer una llamada y colgar y ya está bien, no está mal y se acabó. Digamos que hay una estructura, nosotros digamos que dentro del manual de implementación de PRAS y un poco como les digo de otras estrategias que se han adoptado en el mundo antes de existir el COVID, pues se utilizan mapas en donde sencillamente se registra de una manera estructurada esto que mencionaba el doctor Pérez frente a la parte de sintomatología, frente al tipo de contacto estrecho que tiene la persona y demás. Pero también entendemos que no siempre pues existe el acceso del teléfono y eso es una realidad. La estrategia contempla la otra alternativa, que es el tema de las visitas de campo. Ahí es donde la Secretaría de Salud del territorio donde se encuentra ubicado pues es un actor clave. Generalmente en municipios pequeños, estos actores claves son los que nosotros llamamos promotores de salud, personas que trabajan en la parte de atención de primaria en salud y son personas que con su liderazgo y con sus procesos de seguimiento apoyan a complementar esa estrategia. Entonces, digamos que es muy importante que esa conexión con las entidades en donde usted esté ubicado, independientemente que sea su empresa, pues las tenga claras para que la dinámica pues no se pierda. Gracias, Yasmín. Doctor Cristian. Bueno, sí, efectivamente, como la doctora Yasmín lo menciona y como también se mencionó en lo que escuché de la primera pregunta al final de las intervenciones, el sistema de vigilancia es la piedra angular para evitar la diseminación de la enfermedad. Sobre todo, el sistema de vigilancia activo prospectivo, o sea, revisar el estado de salud de los trabajadores de la empresa es una labor que en este momento se tiene que volver rutinaria y se tiene que volver una labor frecuente para absolutamente todas las personas que se encuentran en una empresa, porque es la única manera de, digamos, ir adelante,
la velocidad de contagio. Recordemos que y sobre eso está cimentada la estrategia PRAS y los sistemas de vigilancia de la gran mayoría de enfermedades infectocontagiosas. La vigilancia activa prospectiva lo que trata es de bajar, frenar esa tasa de ataque, o sea, evitar que se propaguen los contagios. Y el nivel de exposición es un nivel de exposición que hay que investigar teniendo en cuenta el estado de salud de los trabajadores, y yo agregaría ahí de sus familias, porque recordemos que estamos en una pandemia. Entonces, la fuente de exposición no solamente van a ser personas enfermas al interior de una empresa, también pueden ser personas cercanas al núcleo familiar o contactos estrechos de esa persona que estén enfermos. Y ese es un signo de alarma importante para también generar el aislamiento selectivo y hacer ese cerco epidemiológico para evitar la propagación del virus y la diseminación del contagio. Gracias, Cristian. Carlos, ¿algún comentario adicional? Solo uno muy pequeño, o sea, ¿cuál es el seguimiento? ¿Cómo lograr la responsabilidad? Es estimular la responsabilidad colectiva. Telefónicamente se pueden hacer cosas, pero tiene sus limitaciones, y es muy importante generar una autoconciencia de que cada trabajador, pero cada supervisor, cada director, cada persona que trabaje y que sea líder en un proceso, debe motivar a sus trabajadores a que hagan un reporte efectivo de sus temas de salud. ¿Cuál es el problema que tenemos con este virus? Que se transmite 2 días antes de cualquier síntoma. Entonces, si las personas no cumplen o dicen que tienen síntomas, y nos está pasando que la gente tiene síntomas, pero dice, es que yo estoy esperando a ver si me pasa esta gripa y yo me tomé X o Y medicamento, mañana como amanezco y mañana vuelve a trabajar, por cada día que vaya a trabajar 2 días antes, todas las personas que están en contacto pueden haberlas contagiado. Entonces, nosotros digamos, empresarialmente, la responsabilidad es que cada uno le enseñe al demás que hoy en día tener síntomas se vuelve un riesgo no para él, sino para todo el entorno empresarial. Entonces, tenemos una gran responsabilidad que yo la resumiría en una sola palabra: pedagogía. Tenemos que seguir enseñando, no importa si se vuelve repetido el mensaje. Por eso, hacer los reportes, hacer las charlas y motivar a la gente a que reporte su estado de salud es el mejor ejercicio que podemos hacer por ahora. Muchas gracias, Carlos. Pasamos a la siguiente pregunta, por favor. Se pregunta, como expertos, ¿podrían decirnos hasta cuándo tendremos COVID-19? Se ha anunciado una vacuna avanzada. ¿Cómo podría ser ese proceso de vacunación en el país? Les doy la palabra para que ustedes nos den alguna noticia esperanzadora o escucharlos frente a este tema. Yo voy a hablar de primeras, ahí me voy a robar el espacio de Yasmín para decirles que, bueno, nadie sabe hasta cuándo tendremos COVID-19, es decir, los coronavirus, como todos los virus que son zoonóticos, han llegado para quedarse. Es decir, que el coronavirus dice, no, ya llegó la vacuna, entonces mejor me escondo en los murciélagos. Eso no va a suceder. Es decir, que coronavirus tendremos por el resto del tiempo. Cómo se quedó el dengue, cómo se quedó el Zika, cómo se quedó el chikungunya, cómo se quedó el HIV, todos los virus que son zoonóticos. Una cosa es que sean pandémicos, epidémicos, pero una cosa es que sean permanentes, es decir, siempre van a haber casos. Entonces, lo primero es que el coronavirus va a seguir como hemos tenido coronavirus mucho tiempo. Nosotros hemos tenido resfriado por coronavirus toda la vida. Este no se va a ir por eso. Lo que sí va a suceder es que nadie esperaba, y realmente a mí me deja gratamente sorprendido. Yo todavía digamos, es una muy buena noticia que la efectividad de la clínica de la vacuna sea 95%. En general, las inmunizaciones del adulto no logran más allá de 70-80%, como neumococo, influenza, otras vacunas. Las vacunas de los niños son muy efectivas, de 90, 95, 100%, pero en los adultos, las vacunas, su eficacia es mucho menor. Que haya una vacuna en adultos, sobre todo en adultos mayores, que esté por encima del 95%, marca definitivamente un hito en el control de la pandemia, porque asegura una inmunidad
muy alta en las personas vacunadas. La OMS decía que una vacuna aceptable y buena era con una inmunidad de 60%, 56, 65%, algo así. ¿Eso qué esperaría? Que si uno se vacuna con 60% uno se quitaría el tapabocas, porque pues tiene un 40% de seguir con chance de adquirir la enfermedad. Pero ya con un 95% las cosas pueden ser hacia que se controle la enfermedad pandémica. Ojo, distinto a que se elimine el coronavirus del planeta, es distinto. Esos son dos conceptos claros. Yo tengo y toda la vida he sido muy optimista y creo que definitivamente esta sí es una muy buena noticia. Lo que tenemos que nosotros es, primero, la mejor vacuna es que uno no le dé. Lo segundo es la vacunación va a ser el reto más grande de salud pública por su implementación. Y todos tenemos que estar dispuestos a hacer algo más porque eso suceda. Y lo tercero es que si la vacuna, si se empieza a vacunar gente mañana o pasado mañana en Estados Unidos, no quiere decir que mañana o pasado mañana estén vacunando gente en Cali, Medellín, Chocó y Anapoima. No. Esto es un proceso que demora y esa demora no es porque no se quiera hacer, sino porque la cadena y la logística involucran la seguridad de la vacuna. Si algo tiene Colombia muy fuerte, es un plan de inmunizaciones amplio y un sistema logístico de vacunas bastante bueno, bastante bueno. Yo lo conozco y puedo dar fe de eso, que obviamente tendrá que mejorarse y optimizarse para las nuevas vacunas refrigeradas, pero ya hay cadenas de frío muy seguras y muy bien hechas. Pero ¿qué les digo que la gente aporte? Primero, teniendo paciencia. Porque todo el mundo, pues no, que es que a mí no me quieren vacunar y entonces ya van a venir las tutelas y yo no hay que coger un poco de baño. Es que eso lo que hace es desperdiciar el sistema. Lo segundo es que nosotros tenemos que aportar. Yo no entiendo, perdonen que sea así de crudo en lo que voy a decir, que hacerse un peinado, hacerse un blower y unas uñas vale 100.000 pesos, 80.000 pesos, 60.000 pesos o la cosa, pero cuando la gente tiene que pagar 20.000 o 30.000 pesos por una vacuna, piensa que lo están robando. Por Dios, nosotros tenemos una falta de concepción de que la salud cuesta, que no puede ser infinita, que no porque nosotros aportemos 100.000, 200.000 o medio millón de pesos, tenemos el derecho a todo. Eso no pasa, el sistema de salud de nosotros es bastante generoso. Ojalá que nosotros todos pusiéramos un poco más para que la vacuna se implementara un poco más rápido. Eso no se hace si no hay plata, si no hay recursos. Que se la roban, que no, es el mismo cuento que nosotros tenemos que ayudar, tenemos que apoyar. Y la vacuna va a ser un hecho, eso no tengo ninguna duda. La vacuna va a ser el fin de esta pandemia, pero no va a ser antes del primer semestre del 2021. Luego, si no nos cuidamos, ya no vamos a necesitar vacunar porque todos nos vamos a enfermar. No, acá tenemos que seguirnos cuidando, seguir cuidando a nuestros papás, seguir cuidando a la gente mayor, a la gente con comorbilidades, porque sí hay un fin a esta pandemia. Pero eso no depende solamente del gobierno. Nosotros somos muy delegativos, ¿no? O le echamos la culpa a todos a algo o no, o cuando sale algo bien es por nosotros. No, acá todos tenemos que colaborar. Gracias, Carlos. Yasmín. No, pues del doctor Carlos. ¿No? ¿Ya? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Hola. El doctor Carlos fue bastante ilustrativo con respecto al proceso de vacunación y con respecto, digamos, al tema de que si el COVID va a desaparecer. Efectivamente, digamos que es un virus, como lo es el virus de la influenza, pues para tenerlo como más presente en relación a otro tipo de virus, que efectivamente va a terminar pues circulando como está ahorita en nuestro entorno, solo que en unas condiciones, digamos, diferentes frente al tema de la transmisibilidad. Entonces, que es un poquito lo que queremos trabajar con PRAS, ¿sí? Tratar de disminuir de alguna manera esa rapidez con la tal, como mencionaba el doctor Pallares. Frente al tema de las vacunas, pues es importante pues, que sepamos que en el mundo actualmente hay 180 vacunas
como tal que se están desarrollando para el tema de esta enfermedad de SARS-CoV-2, o sea, lo que llamamos el COVID, que hay diferentes tipos de vacunas, que tenemos vacunas de virus inactivados, atenuadas, con proteínas, con vectores virales, genéticas, que como dice el doctor, unas tienen unas ventajas y otras tienen otras ventajas. Aunque esas genéticas, digamos, tienen una cosa muy interesante, igual que las virales, pues tienen unos dispositivos médicos, digamos, unas consideraciones adicionales a tener en cuenta si la usamos. Entonces, pues es importante pues que sepan que nosotros como Instituto de Evaluación y Tecnología, digamos que estamos buscando que todo este proceso sea evaluado de la manera más adecuada para que esa efectividad y esa eficacia, digamos, que se seleccione sea la óptima, en conjunto, obviamente, con las otras instituciones que forman parte del comité de vacunas. Eso como para poner sobre la mesa. Pues efectivamente hay 47 que están en lo que nosotros llamamos evaluaciones clínicas y 55 están en algo que nosotros llamamos las evaluaciones preclínicas. Y de esas 10 vacunas que están digamos, en la fase más avanzada del estudio clínico, que es la fase 3, pues antes de la fase de postmercadeo, hay 20 como tal ensayos clínicos en desarrollo. Entonces, efectivamente sí vamos a tener una vacuna y pues esperamos pues que cumpla con las necesidades que realmente pues la población necesita. Eso es lo que podemos compartir con respecto al tema de vacunas. Gracias, Yasmín. Cristian. Y no, yo totalmente de acuerdo con el doctor Pérez y la doctora Pinzón. Yo agregaría que recordemos que muchas de las pandemias que ha vivido el mundo terminan siendo endemias. O sea, este virus no se va a acabar con la vacuna, sino que su circulación va a ser controlada. Hay ejemplos importantes históricamente hablando de pandemias que se volvieron endemias. La varicela es uno de ellos, el virus de la influenza H1N1, que es mucho más cercano, es otro. Entonces, no creamos que la vacuna sencillamente va a acabar con todo, y ahí menciono lo que el doctor Pérez decía ahora. Nosotros tenemos que seguirnos cuidando, y tan importante como seguirnos cuidando es que tenemos que cambiar esa conciencia de pensar que la vacunación no es importante. A mí personalmente me preocupa mucho el incremento de los movimientos antivacunas en el mundo, porque eso sí es una situación que puede frenar el control de lo que tenemos de esta pandemia. De nada nos sirve tener una vacuna si la gente cree que producto de un nuevo orden mundial nos van a controlar al vacunarnos, porque entonces el virus va a seguir generando una tasa de ataque y vamos a seguir contagiándonos. Entonces la vacuna sirve no solamente al tenerla, sino ponérnosla. Y aquí hago un llamado también a las otras vacunas que tenemos. Miren, lo hemos mencionado en esta y en otras reuniones. Nosotros somos un país que tiene un buen esquema de vacunación. El doctor Pérez lo mencionaba ahora, que tenemos cadenas de frío, que tenemos formas de transportarlas, tenemos acceso. Por favor, vacúnense, que las vacunas son muy, muy importantes. Las vacunas son las que nos mantienen al límite con el tema de la transmisión de muchas enfermedades. Lo que pasa es que el COVID es el que más fama ha tenido en este momento, pero las personas ignoran que tenemos otra cantidad de amenazas que con los esquemas de vacunación se reducen a prácticamente nada, y eso no lo podemos olvidar. Yo personalmente les manifiesto mi preocupación por ese crecimiento en esta época de los movimientos antivacunas que pueden hacer que, teniendo una vacuna rápidamente, que es una cosa extraordinaria poder tener una vacuna en término récord, que la podríamos estar teniendo si todo sigue como va avanzando en el mundo, pues nos veamos hacia la encrucijada de que la vacuna no funcione porque simplemente la gente no se la quiere colocar. Tenemos que empezar a trabajar en eso y a trabajar en las personas que tenemos alrededor en eso, en esa cultura de la inmunización que ha sido demostrada desde hace más de 2 siglos de que funciona y que nos protege de muchos enemigos invisibles que no son tan famosos como el coronavirus, pero son inclusive más letales que él.
Qué pena, quisiera intervenir. Yo soy apasionado por las vacunas, es lo que he trabajado toda mi vida. Y a mí sí me preocupa y refuerzo mucho lo que está diciendo ahorita el doctor Pallares porque tiene mucha sensatez. El gran problema van a ser esos grupos antivacunas que utilizan los mismos medios, las redes sociales, y van a poner que las vacunas producen daño y estas cosas. Yo creo que sí hay un daño que producen las vacunas, eso no tengo ninguna duda. Que las vacunas, cuando la gente se vacuna, son adultos sanos, y que después de eso forman grupos antivacunas. O sea, el único efecto adverso es que sacan adultos sanos y esos adultos sanos después hacen bobadas. Pero las vacunas, por Dios, las vacunas no producen daño, no producen, son los medicamentos más estudiados que hay. La vacuna de VPH se ha puesto más de 600 millones de personas, se ha estudiado por 10 años antes de licenciar una sola vacuna, una sola dosis. Esta vacuna va a ser en un tiempo extraordinario. Miren, las vacunas, yo incluso creé mi página web para promover la vacunación. Yo no sé si ustedes saben, pero en Colombia, en América Latina, en la región, los grupos antivacunas en sus redes sociales, en su Facebook, su Instagram, tienen cerca de 5 millones de seguidores, mientras las sociedades científicas logran por ahí 2.000 personas. Y la gente le cree a lo que sale en estas redes sociales. La vacunación es la estrategia para la prevención. Desde ya tenemos que promover las vacunas, promover la vacunación segura, hacer las vacunas y no dejarse intimidar por mensajes, por Miguel Bosé y por ese poco de personas que van a empezar, que nos van a meter chips y que nos van a modificar el material genético para que seamos todo ese tipo de cosas que ya se están oyendo y que simplemente nos van a destruir del principio. Si no nos vacunamos todos, también pasa eso, ¿no? Que si no logramos unas coberturas de vacunación todas, no se va el coronavirus tampoco. O sea, no importa si se vacuna uno de los 10, pues los otros 9 se siguen enfermando y siguen colapsando el sistema de salud. Entonces, aquí tenemos que vacunarnos 9 de 10 para que salgamos adelante. Entonces, tenemos que ser una cadena de vacunación. Qué pena, pero es que las vacunas son mi pasión. Gracias, no, Carlos. Aquí me acaban de hacer una pregunta en el chat frente a la inmunidad que da la vacuna, que me dicen sobre la vacuna a la que hacen referencia el 95% de efectividad. ¿Por cuánto tiempo brinda inmunidad esa vacuna? No, mire, una cosa son las informaciones y otra cosa son los estudios. Lo que se está haciendo ahorita son los anuncios de lo primero que se llama efectividad, es decir, cuánto cubre. Ya después vienen los estudios de seguridad, que es lo que van a decir, y después de eso los que se llaman de inmunogenicidad, es decir, cuánto tiempo dura. Solamente llevan 2 o 3 meses colocando la vacuna. No podemos decir si eso dura 3 años, 5 o 15. Pero ya está, ya hay unos artículos, incluso ayer salió una cosa muy, muy interesante de cuánto puede durar la inmunidad y son buenas noticias. Sin embargo, hay que tener la paciencia, la prudencia para entender que lo primero que estamos diciendo es que la vacuna es efectiva. Lo segundo, y ha sido un mensaje muy interesante, es que es segura. Es decir, que la vacuna ha tenido reacciones locales, pero no nada de qué lamentar en las vacunas. Y lo tercero, estamos por evaluar es cuánto durará la vacuna. Ahora, y es muy importante lo que dice Yasmín, las vacunas que están en la prensa no quieren que sean las mejores vacunas, son las primeras. Tenemos un gran portafolio de vacunas que van a tener y vamos a tener una gran oferta de vacunas. Ustedes van a darse cuenta que en 2 años va a haber cualquier cantidad de personas ofreciendo estos sistemas de vacunación y simplemente es tener un poco de paciencia y prudencia para eso. Pero sin duda lo que ha sucedido este par de semanas son muy buenas noticias en ese aspecto, pero hay que llamar también a la prudencia. Una cosa es lo que se ha informado, pero todavía no tenemos informaciones definitivas. Y no sabemos ni cuánto va a durar, ni si es que es cada 6 meses, cada 2 años o cada 50 años. Todo eso no lo sabemos. Nos toca tener un poquito de prudencia para eso. Muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta, por favor. Le pediría al doctor Cristian que nos inicie con la ilustración frente a la pregunta.
En varios países se han realizado publicaciones sobre alertas por cepas de coronavirus entre animales y humanos. ¿Qué es eso? ¿Y por qué ahora se anuncia este tipo de casos cuando se había dicho que los animales no son transmisores del virus? Quiero precisarles que las preguntas que hacemos son de manera literal como nos las han enviado nuestros afiliados y nuestros asistentes. Bueno, esa es una pregunta muy interesante. De hecho, tras bambalinas con la doctora Yasmín lo estábamos discutiendo. Aquí hay varias cosas importantes. Los animales no tienen la culpa. Muchas de los microorganismos, hablo no solamente por virus como el coronavirus, sino muchos otros microorganismos son zoonóticos con otras especies animales. O sea, viven dentro de otros animales y no les hacen daño a ellos. Entonces, los primeros coronavirus, el primer coronavirus que se descubrió en el mundo, que lo descubrió una viróloga irlandesa, lo encontró en una vaca. Y muchos coronavirus se han encontrado en murciélagos y en otros animales, ellos viven allí. El tema es que cuando nosotros nos creemos los dueños del mundo y empezamos a deforestar, empezamos a atacar otras especies, empezamos a insultar a las otras especies que viven con nosotros, esas zoonosis generan ese brinco y ahí es cuando estos microorganismos llegan a nosotros y empiezan a generarnos daños. Sí es cierto que se han encontrado en Europa principalmente varios brotes de animales infectados donde las investigaciones epidemiológicas no han podido definir claramente, perdónenme, uso la expresión, si fue primero el huevo o la gallina. O sea, si fue un humano el que contagió con una cepa distinta a un animal o fue a la inversa, pero sí se ha generado transmisión cruzada entre animales. Se me escapa el nombre, no sé si me pueden ayudar. Estos animales que son cultivados legalmente en algunas partes en Europa por su piel. Los bisones. Exacto. Los bisones. Los brotes más grandes que se han estudiado en los últimos meses han sido con bisones. Y en uno de ellos se encontró que el nexo epidemiológico era una persona infectada que generó un brote en los bisones. O sea, al revés. Igual se han sacrificado muchos, miles de bisones en Europa por esta situación. Entonces es un tema complejo, dado que mucha evidencia científica que empezó a mirar no en bisones, sino en perros y en gatos, si se generaba la transmisión o no, nunca encontró esa plausibilidad biológica para que encontráramos si realmente se producía el contagio. Entonces es un tema donde todavía hay mucha tela que cortar. Claro está. Nosotros tenemos en cuenta que el coronavirus, este coronavirus, hizo ese salto de una especie a otra. Entonces, al hacer el salto de una especie a otra, cambian las características. Y si él vuelve a alguna especie animal donde normalmente no hace parte, no está en medio de esta zoonosis, pues generalmente va a causarle una infección. Y es por eso que se han presentado estos brotes en bisones. Pero entonces, analicemos con mucho detalle la evidencia científica que va empezando a salir, porque no es que ahora vamos a pensar que entonces todos los animales son portadores y los animales son una fuente de contagio directa. Eso lo digo porque sabemos que producto de la desinformación, los seres humanos somos extremistas y destructivos. Entonces no quisiera yo pensar que producto de esta información, que como les digo ha sido objeto de estudio y que del brote de los bisones más estudiados en Noruega se encontró que la transmisión fue de una persona contagiada a los animales y generó un brote en ellos, pues terminemos sacrificando a nuestras mascotas o terminemos maltratando animales en la calle o ese tipo de cosas que la especie humana lastimosamente termina siendo como una conducta irracional y muchas veces sin la plausibilidad biológica, o sea, sin el sustento científico suficiente. Gracias, Cristian. Doctora Yasmín. Perdón, el doctor Pallares fue bastante ilustrativo con respecto a la respuesta, entonces realmente no voy a complementarla. Lo único que puedo complementar de pronto en mención es que esto está en un proceso de estudio, ¿sí? O sea, acá tampoco hay afirmaciones definitivas, solo que para el resto de la comunidad que nos escucha, en el mundo de la ciencia es importante contar lo que va pasando. Entonces, por eso nosotros
somos responsables y lo mencionamos. Y ato un poco lo que se mencionaba ahorita con vacunas, eso es muy normal y esperado, y es más responsable hacerlo que no hacerlo. Camilo, yo quisiera anotar que hay un trabajo que estoy haciendo fantástico con Lorena, que es una persona que me colabora, acerca de la infodemia, que es una pandemia de pánico, en donde las informaciones que son reales se tergiversan y terminan siendo más peligrosas que el coronavirus. El miedo es más peligroso que el coronavirus. De las primeras cosas que se analizan en una pandemia es si los animales son vectores efectivos y reinfectan a las personas, porque tocaría hacer un control biológico sobre esos animales. Y montar un control biológico sobre esos animales involucra desde sacrificios hasta aislamientos y otro tipo de estrategias. En esta pandemia definitivamente es una zoonosis, y hay zoonosis y zoonosis reversas. ¿Eso qué significa? Que nos infectaron y nosotros podríamos infectarlo, eso puede ser. Pero si eso es peligroso y va a ser un problema de salud pública, es algo distinto. Hay decisiones que se toman como gobiernos basados en la evidencia que tienen estructuralmente, y la monitoría hacia los animales va a ser mucho más importante. Hoy logramos entender que nosotros tenemos que invertirle mucho más a la ciencia. Si nosotros invirtiéramos más en los biólogos que estuvieran haciendo el control de los virus en los animales, si nosotros hubiéramos desarrollado la vacuna para SARS-CoV-1 hace 10 años, hace 20 años que tuvimos el conocimiento de esa enfermedad, o con el MERS, seguramente hubiéramos aprovechado mucho más tiempo. Sin ciencia no hay futuro. Y eso a lo que traduce es que la ciencia se hace con evidencia, no con chismes. La ciencia se hace con datos y con hechos, no con clics. El miedo vende. Por eso todas las publicaciones que generan miedo las leen, pero las que generan falsas esperanzas o falsos medicamentos. Pero las enfermedades reales pocamente se disciernen. Ojalá todos aprendamos que en esta pandemia lo que hemos aprendido también muy duramente es que la desinformación mata más que el virus. Muchas gracias, Carlos, por tus comentarios y los de todos nuestros panelistas. Lina, vamos con la siguiente pregunta. Tiempo de café. ¿O es tiempo de café? Es tiempo de café, ¿no? Muy bien. Lina. Claro que sí. Claro que sí, doctor. Bueno, vamos con un tiempito de café mientras ustedes se toman un cafecito o beben un poquito de agua. Yo voy a leerles algunos comentarios que por acá nos han dejado nuestros asistentes. Bueno, por acá nos dice, Ana María Gómez nos dice, felicitaciones a los expertos, como siempre, todos los miércoles, un gran espacio y muchos aplausos virtuales para Positiva y para nuestros panelistas del día de hoy. Bueno, por acá también nos escriben desde la ciudad de Pasto. Carlos Riaño nos dice, muchas gracias a la ARL Positiva por brindarnos estos espacios y por, como siempre, todos los miércoles estar acompañados de estos expertos tan maravillosos. Mil gracias. Bueno, por acá también nos dicen desde la ciudad de Bogotá, nos dice Luz Miriam Patiño, excelente panel, muchas gracias a Positiva, muchas gracias a nuestros expertos por esta información tan importante que nos regalan esta noche. Bueno, por acá seguimos leyendo más mensajes. Nos dicen por acá... Martín González también nos escribe, todos los miércoles me conecto a esta hora para estar muy pendiente de estos expertos que nos enseñan cada día más. Gracias al doctor Camilo, al doctor Payares, al doctor Carlos y a la doctora Yasmín por su excelente trabajo, su excelente labor. Por acá, Daniel Ortiz también nos dice, gracias Positiva por transmitir tanto conocimiento. Desde Florencia, Caquetá nos escribe Jenny Lorena, muchas gracias por
Muchas gracias por los profesionales y expertos de la salud que cada día aprendemos por ellos en el tema de la salud. Excelente espacio de información, bendiciones, nos dice Paola Andrea Pérez. Bueno, en fin, tenemos cantidad de mensajes. Me encantaría poder leerles a todos, pero bueno, el tiempo es un poco corto, entonces si de pronto más adelante tenemos otro espacio, los seguiré leyendo. Entonces, doctor Camilo, vamos con la siguiente pregunta. Lina, muchas gracias. Tenemos 983 asistentes en este momento. Nuevamente a cada uno de ellos y a nuestros panelistas. Esto es un espacio que han construido ustedes y que se ha perpetuado en esta época algo compleja para todos y es un motivo más de alegría para mí poder contar con su participación y poder llegar a ciudades, a lugares lejanos en el país, que no es otra cosa que hablar de la presencia de Positiva en el país como la aseguradora de los colombianos. Vamos con la siguiente pregunta, la número 5. ¿Tiene fundamento científico, más que el legal, que es el espacio que nosotros tenemos ahora, que un paciente positivo recuperado se le mantenga en trabajo en casa? Quiero pues escucharlos a ustedes frente a esta situación que se puede dar y que yo sé que registramos nosotros todo el tema de trabajo en casa con pacientes positivos recuperados. Quisiera su percepción sobre este tema y no sé quién quiera iniciar con su intervención. No, pues si quieren yo muy sencillamente, no tiene ningún fundamento ni científico ni legal. El COVID recuperado, pues hay 1 millón de personas. Imagínense donde las personas todas estuvieran en su casa porque no puedan trabajar. No, todo lo contrario. El COVID es una enfermedad que cuando se recupera, todos tenemos que volver a la actividad normal, trabajar. O sea, ni más faltaba. No hay ninguna ni razón ni científica ni legal para mantener a una persona si ya está declarada recuperada. Cuando está declarada recuperada, tiene que volver a sus actividades cotidianas. Gracias, Carlos. Doctora Yasmín. No, el doctor Pérez lo dijo con precisión, no hay un fundamento científico frente a ese aspecto. Es importante pues que sí reconozcamos que un paciente con COVID claramente entra en una fase de convalecencia, también lo hablábamos con el doctor Pallares un poco antes de empezar la sesión, y pues así como pasa con otro tipo de enfermedades, como nos pasó con el chikungunya, con el dolor articular, ¿sí? Todos quisiéramos estar en un nivel 0 y sentirnos perfectos, pero pues claramente este tipo de enfermedades pues puede llegar a tener algunos síntomas que pueden ser leves, pero que pueden generar una condición crónica. Entonces, eso no es incapacitante, como lo mencionaba el doctor Pérez, pero pues es real que algunos pacientes lo vayan a sentir. Gracias. Cristian, ¿algún aporte adicional a las intervenciones de Yasmín y de Carlos? Sí, no, yo lo único que agregaría, ya totalmente de acuerdo, lo único que agregaría es, recordemos que un paciente recuperado no es un paciente con una prueba negativa después de haber tenido una prueba positiva. Es como un refuerzo para que por favor no pidamos pruebas de control de RT-PCR a los pacientes para reintegrarlos o para hablar de que están recuperados. Ya sabemos que las pruebas pueden seguir positivas por mucho más tiempo después de recuperar a un paciente y totalmente de acuerdo con los doctores. Un paciente que ya esté recuperado no tiene ningún fundamento científico de seguirlo teniendo aislado, de dejarlo aislado. Muchas gracias. Yo quiero aquí aprovechar para preguntarles algo y es, se ha conocido de casos en donde los pacientes refieren alguna sintomatología posterior, pero más asociado a un tema de una simulación frente a lo que pueda ser un caso de COVID o no. No sé si ustedes en la práctica han registrado algunos de estos casos de pacientes que simulan el tema propio de padecer un cuadro respiratorio y pues orientado de manera pues obvia a un tema de COVID. No sé, ustedes que me puedan
contarle Sí, que ese tema. yo creo que en una pandemia, y lo voy a volver a anotar porque es algo que voy a escribir para un libro, en una pandemia hay mucha gente que llora y hay otra gente que vende pañuelos, pero hay otra gente que se inventa los pañuelos, que es terrible. O sea, nosotros llegamos a un momento en que el COVID es una enfermedad demasiado seria y que hay personas que han utilizado las informaciones y las desinformaciones que hay para, para usarlo de forma inadecuada. Yo creo hay definitivamente hay tres cosas que son muy interesantes, pero no son problemas de salud pública. Una cosa es el long COVID, otra cosa son las secuelas de COVID y hay digamos, y otras que son complicaciones post-COVID, fenómenos embólicos, alteraciones neurológicas, otra es la persistencia de algunos síntomas y otros son las secuelas pulmonares o cardíacas que pueden tener pacientes. Son tres escenarios, por eso hay que hacer unidades de análisis post-COVID para este tipo de pacientes para poder establecer su relacionamiento. En algunos casos, algunas personas dicen, no, es que yo quedé con dolor de cabeza y no puedo volver a trabajar porque tengo dolor de cabeza. Y como el dolor es algo que no es medible, porque no hay ninguna estructura, es de confianza, es de creer en las personas, pueden presentarse para situaciones que no son verdad en el momento de hacerlo. Yo creo que está en nosotros que, primero, que todo se sabe, está bien. Y segundo, que es algo que tenemos que tener en cuenta, que el gran problema es el COVID y sus complicaciones primarias. Y lo que pase post-COVID va a ser en un pequeño fragmento de la población que no es relevante y que esas personas van seguramente a recuperarse, muchas de ellas con medidas básicas. Cada vez estamos aprendiendo más de la situación europea. Ya, por ejemplo, en mi oficina tenemos toda una unidad de análisis post-COVID y estamos viendo cómo haciendo cosas muy sencillas hacemos unas recuperaciones muy importantes y es de esperar que la gente pues actúe con la verdad para poderle ayudar a las personas, ¿no? Gracias, Carlos. No sé, Yasmín, Cristian, ¿alguna precisión adicional frente al tema de los posibles casos de simulación que efectivamente se registran? Yo no tengo la experiencia con los casos COVID, porque en estos momentos, digamos que no estoy en acción clínica, pero tuve la experiencia con casos de simulación de pacientes después de la vacuna del virus del papiloma humano que mencionaba el doctor Pérez hace un momento. La ciencia, vuelvo e insisto, y todos nosotros los que trabajamos en estas líneas de acción sabemos cómo abordar casos y sabemos cómo identificarlo. Y como dice el doctor Pérez, al final se sabe, la verdad se conoce, entonces pues no tiene sentido, ¿sí? O sea, es como invitar a la misma población a que no haga eso porque al final de alguna manera se va a enterar y usted se va a sentir peor, la verdad es esa. Usted se va a sentir peor. Gracias. Cristian. Sí, doctor Camilo, yo quisiera agregar que hay dos clases. Están los simuladores, pero también está el COVID psicológico, ¿no? Que es un fenómeno por el que todos hemos pasado en algún momento, algunos muchas más veces que otras. Entonces, también, obviamente, hay una diferencia. Una cosa es que yo esté simulando una enfermedad y otra cosa es esa ansiedad que me puede generar, digamos, el que yo sienta que estoy contagiado. Por favor, hay que calmarse mucho y analizar las cosas. Recordemos que el COVID no se lo puede diagnosticar a usted el de la tienda, ni el portero, ni el taxista. Es una enfermedad infectocontagiosa que diagnostica el personal de salud. Entonces, eso es una cosa importante para evitar, primero, la desinformación y segundo, esa ansiedad que le genera esto a muchas personas. Y tan importante como estar acorde con eso es también tener en cuenta que el coronavirus no es una lleva. O sea, que usted haya mirado a una persona que tenga COVID no significa que usted se va a contagiar de COVID.
Entonces, eso no se contagia de esa manera. A mí siempre me gusta hacer la comparación del número reproductivo básico del COVID 2019, que es la manera como se puede contagiar comparándolo con la varicela, que tiene un número reproductivo básico 5 veces más grande que el coronavirus, que es así se contagia prácticamente si tú no estás vacunado con voltear a mirar a una persona, es altamente contagiosa, cosa que el coronavirus no pasa. Entonces, si usted analiza sus situaciones de riesgo, si usted analiza sus contactos estrechos, si usted analiza de una manera más detenida si realmente eres o no eres un contacto estrecho no protegido o has tenido una conducta de riesgo, eso también genera mucho la disminución de la ansiedad, porque a veces la ansiedad termina generando unos cuadros en las personas que son devastadores, inclusive al nivel del coronavirus. Tenemos que tranquilizarnos y de verdad analizar muy detenidamente las cosas y dejar que para este tipo de diagnósticos pues actúen las personas que están entrenadas para hacer este tipo de cosas. Y las personas que están entrenadas para hacer este tipo de cosas son personas que han estudiado para eso. Esto no se lo va a diagnosticar ni el vecino, ni el señor de la tienda, no. O sea, existe un cuadro clínico, como el doctor Pérez y la doctora Yasmín lo mencionaban, y pues es bajo una valoración clínica que finalmente las personas obtienen un diagnóstico. Muchas gracias, doctores. Vamos con la pregunta número 6. Bueno, esto ya los había contestado en sesiones anteriores, pero vale la pena insistir en lo mismo. Es cierto que luego de cumplir los 14 días de aislamiento, la prueba de hisopado nasofaringeo puede seguir saliendo positiva hasta el día 90. Quisiera preguntarle si frente a esto, sé que la respuesta es afirmativa, pero no sé si haya alguna referencia científica adicional a ello. Quiero escucharlos a ustedes frente a esta pregunta. Bueno, pues lo primero, y me va a tomar el atrevimiento de tomar la palabra primero, es que pues ya sabemos que la prueba puede seguir positiva y que no significa transmisibilidad. Entonces, lo segundo es que algunas personas dicen, me voy a hacer la prueba particular, y ahí están entrándose en un negocio, una cantidad de laboratorios sin ningún tipo de justificación y están haciendo realmente algo que no nos está aportando, porque también marcan como positivo en el número de casos que vemos a diario y realmente son casos que salen positivos, pero porque está inadecuadamente la toma de la muestra. Lo tercero es que la prueba es de PCR o antígeno, no prueba de hisopado. Yo estoy como buscando que normalicemos un poco el lenguaje, porque encuentro que todavía las personas dicen que esta es una pandemia global, o sea, las pandemias son globales, esa es una definición. Entonces, la pandemia global por coronavirus, entonces hay que hablar de que es una pandemia. Los seguros de las pruebas no se llaman de hisopado, las pruebas se llaman de PCR o antígeno y la técnica es por hisopado, que puede ser naso o faringio. Y otra cosa que tenemos que llamar es que le dio COVID asintomático. No, el COVID es la enfermedad por el coronavirus. Si es asintomático se detecta el virus, pero no le da COVID asintomático. Hay que precisar alguna porque la información se termina tergiversando. No se recomienda hacer pruebas de PCR, no paguen esa plata. Hay personas que dicen, de empresas, dicen, no, es que yo quiero asegurar que mis trabajadores están, y yo pagué todas las pruebas de PCR, porque no, si prueba sin estrategia, es como ajiaco sin pollo, como trapear sin barrero, o sea, no está haciendo nada. Tiene que tenerla clara. ¿Para qué hago la prueba? ¿Para aislar? ¿Para qué hago la prueba? ¿Para evitar un brote? ¿A qué prueba tengo que hacer? Pero si hacemos pruebas sin estrategia, simplemente no quiero decir la palabra negocio, pero es una cosa inapropiada que puede desgastar nuestros recursos de salud que son limitados. Mire, yo he visto personas que están haciendo pruebas de incluso de ARLs y de otras EPS, hacen pruebas y pruebas y pruebas en personas que ya les dio COVID y siguen haciéndoles pruebas y gastando una cantidad de recursos que son nuestro propio dinero. Y recientemente vi como una persona dijo, no, es que ya compramos nosotros incluso la máquina de PCR, ha sido tanta la utilidad que incluso están haciendo
Eso tiene que tener una sensatez. No más pruebas a personas positivas. Lo que inflan es la estadística y no ayudan a nada. No sirve para nada. Gracias, Carlos. Doctor Cristian. Totalmente de acuerdo con el doctor Pérez. El que a una persona no se le haga una prueba no significa que esto es un complot o que es que no se le quiere diagnosticar, o no caigamos en un dicho que yo he escuchado muy frecuentemente a estas alturas de la pandemia, y es que una prueba no se le niega a nadie, porque eso no es cierto, porque las pruebas deben tener un sustento clínico atrás o un nexo epidemiológico. Uno no pide una prueba simplemente por pedirla. Siempre debe uno estar pensando en algo y es la razón para pedir la prueba. Entonces sí es muy importante de verdad que lo tengamos presente, porque las pruebas tienen indicaciones que son muy puntuales. Son muy puntuales y están protocolizadas y tienen un objetivo fundamental, tienen un objetivo específico, tienen una razón de ser. Esto no es hacerse un chequeo médico por hacérselo, no. Las pruebas realmente tienen un fundamento, y sí es mala práctica para hacer una prueba o hacer una cantidad de pruebas que no están indicadas o que no son necesarias o que no van a aportar nada en términos del sistema de vigilancia o la disminución de la velocidad del contagio. Gracias, Cristian. Yasmín. Realmente quiero complementar cuando tú mencionaste la referencia, el consenso que se trabajó con la CIN es la referencia. Ahí se menciona el tema de manera clara. Entonces, si tienen dudas, pueden referenciarse en ese documento que tiene referencias internacionales y trabajo colectivo que se hizo con el mayor grupo de especialistas de nuestro país. Muchas gracias. Vamos con la pregunta número 7, por favor. En mi empresa hay un caso COVID positivo que inicialmente fue asintomática. Cumplió aislamiento preventivo por 14 días sin síntomas y después al día 20 está presentando síntomas similares al COVID-19 que nunca había tenido. Además trabaja en casa, pero preocupa cómo manejar estos casos. ¿Qué me recomiendan? Doctor Cristian. Sí, ahí es importante clarificar varias cosas. Si hay un caso COVID positivo, lo fundamental para la persona que hizo esa pregunta es saber cómo fue diagnosticada. Si es una prueba antigénica o es una prueba de RT-PCR, efectivamente la persona tenía coronavirus. Porque si es una prueba de anticuerpos que dio algún resultado positivo, yo no puedo decir que fue positivo. Que inicialmente fue asintomática, cumplió aislamiento preventivo por 14 días. Pues si teniendo una prueba RT-PCR o antigénica positiva, estuvo aislada 14 días y al día 20 hace síntomas similares al COVID, pues eso ya no es COVID. ¿Por qué razón? Porque fue diagnosticada con, obviamente, vuelvo y le aclaro a la persona que hace son pruebas diagnósticas. O sea que lo que tuvo esa persona al día 20, eso no es ni una reinfección, ni eso es coronavirus, porque estuvo 14 días desde su prueba positiva en aislamiento, ni tampoco transmitiría absolutamente nada. No se nos olvide que aparte del coronavirus hay muchas otras enfermedades infecciosas, y las enfermedades respiratorias, especialmente en esta época de año, en algunas partes de nuestro país tienen un incremento en su incidencia. Entonces no olvidemos a los adenovirus, no olvidemos a los virus respiratorios sincitiales, no olvidemos a los rinovirus, porque una persona puede ser infectada por uno de estos virus que genera cuadros que pueden ser similares a un cuadro de coronavirus, pero eso no, en términos de la preocupación para esta persona, eso no debería preocuparte, porque si la persona fue positiva con una RT-PCR o una prueba antigénica y estuvo 14 días aislada, su fase de contagio acaba y los síntomas que está haciendo al día 20 no son coronavirus. Entonces sí es importante establecer primero cómo se hace el diagnóstico, con qué pruebas se está haciendo el diagnóstico, y segundo, no debemos olvidar que existen otras enfermedades infecciosas
y que estas enfermedades infecciosas también se pegan. Entonces, ¿por qué lo menciono? Porque lo hemos hablado en otras oportunidades aquí en el panel, y es que recordemos que si usted tiene un resfriado común, pues los rinovirus y los adenovirus también se pegan. O sea, que usted también, si va a trabajar enfermo, va a contagiar a otra persona. Si esa persona hace síntomas respiratorios y es un cuadro como un resfriado, puede ser desde un rinovirus, un virus sincitial respiratorio, hasta una influenza. Y eso también es contagioso. El coronavirus no es lo único que se puede contagiar. O sea, que esa persona, si tiene síntomas respiratorios, pues debe guardar un aislamiento. ¿Para qué? Para evitar contagiar de lo que tenga, pero eso sin lugar a dudas no es ni una reinfección, hay muy poco en el lapso de tiempo que nos mencionan, y tampoco va a ser coronavirus porque ya tenía el diagnóstico y estuvo 14 días aislado. Gracias, Cristian. Doctor Carlos. Sí, yo creo que Cristian lo ha dicho muy bien, que el problema es, mire, el problema es que los síntomas se sobrelapan, se pueden mezclar con otras infecciones respiratorias. Obviamente en el mundo de COVID todo es COVID, pero no hay que atribuir que si tuvo síntomas similares, pues síntomas similares puede ser otro virus, un adenovirus, un virus sincitial o otras cosas. Mire y eso tenemos que también los médicos tener nuestro grado de responsabilidad. Tuvimos un caso de que al señor le dijeron, no, es que esos son los mismos síntomas del coronavirus, y estuvo pasando en clínicas y lo que tenía era una apendicitis, porque tenía fiebre, y no le han examinado. Entonces el señor sí tenía COVID, efectivamente ahora tenía una prueba con COVID, pero tenía una complicación por un apéndice. Entonces, no, mire, en este caso que nos están preguntando, mi recomendación es que muy probablemente es otra infección respiratoria que se debe estudiar, pero cuando uno tiene infecciones respiratorias, y si algo tenemos que aprender en la pandemia es que uno no va a trabajar con gripa. O sea, no quiten el coronavirus de la cabeza. Es que eso, cuando la gente decía, yo llevo 17 años y no me he incapacitado con ni un solo día, vine aquí con la peste bubónica, vine con la mordedura de Tyson, vine con yo no sé, y le dicen a uno todo, lo que han hecho es infectar a un poco de personas. Eso no está bien. Eso de ir a trabajar uno con infecciones respiratorias no es solamente etiqueta, es irresponsable con las personas. Mientras uno tenga síntomas respiratorios, tiene que aislarse preventivamente para no infectar a los demás. Y cuando retorne al trabajo, tiene que utilizar protección respiratoria hasta que haya ausencia de síntomas. Con coronavirus, sin coronavirus, con pandemia o sin pandemia. Entonces, si una persona tiene síntomas respiratorios, puede hacer un aislamiento preventivo porque tenga otra infección, no necesariamente coronavirus. Y ojalá de esta pandemia salgamos fortalecidos, que trabajar con gripa no es un logro. Porque la gente dice, no, aquí yo con esta gripe, y le dan pico a uno, yo decía, por Dios, o sea, y dicen, no, acá malito, y se acercan a uno. Eso es lo que no debe pasar. Por eso es que estamos en esta situación, o sea, por no tener esas normas de etiqueta cuando hay una infección respiratoria, que es mantener un alejamiento prudente para no infectar a los demás. Entonces, ojalá que eso lo aprendamos, y si tiene síntomas respiratorios hay que aislarse preventivamente. Gracias, Carlos. Yasmín, ¿algún comentario adicional? No, lo que acabamos de mencionar, los virus respiratorios siempre existirán. Entonces, nosotros teníamos en esta época antes de COVID la influenza B, por ejemplo, para lo que era territorio Bogotá y Cundinamarca, siempre muy arriba. El doctor Pallares pues expuso el tema del rinovirus y del adenovirus. Entonces, yo pienso que es un tema de consultar, y estoy de acuerdo con el doctor Pallares, los que tienen la responsabilidad de examinar, examinen y vuelvan a preguntar. Perfecto, muchas gracias. Bueno, vamos con nuestra última pregunta por el día de hoy, siendo ya casi las 8 de la noche, con 925 asistentes que han permanecido muy pendientes del panel del día de hoy. La pregunta 8, por favor. Doc, ya terminamos. Ah, me excusan, yo estoy acá, entonces. Bueno, muchas gracias. Yo quiero, para cerrar este especial panel, como han sido todos los anteriores, con su despedida,
es algo de lo que hemos hablado frecuentemente y quiero que ustedes sean de verdad insistentes con esos mensajes. Acabamos de pasar un puente, un puente festivo, y yo tuve la oportunidad de salir cerca aquí a Bogotá y me sorprendía ver cómo atravesando algunos municipios uno ve la gente aglomerada, como que la sensación es que el virus solo está en las grandes ciudades y quiero que con su mensaje, con su despedida, el mensaje tenga relación con esto que uno ve y lo sorprende y dice, ¿cómo no pasa nada acá? ¿Cómo encuentra uno un terminal de transporte terrestre con aglomeraciones? Y no estoy hablando de los terminales en Bogotá, sino lo que encontramos en los municipios, lo que es nuestro país, lo que es ese bus parqueado ahí sobre el ingreso a un municipio, abarrotado de gente, sin ningún tipo de medidas de prevención, sin ningún marco de bioseguridad que le permita a uno como hablar de protección. Entonces, agradecerles nuevamente a cada uno de ustedes su presencia, al equipo de Educa por su invaluable colaboración y apoyo para haber llegado hoy a nuestro panel número 12 con la compañía de ustedes. De verdad que les quiero hacer una venia especial de reconocimiento a ustedes, señores panelistas, por esta compañía tan valiosa que nos hacen, y quisiera que en ese mensaje final tuviéramos en cuenta esa percepción que tiene uno cuando encuentra de verdad estas condiciones que preocupan mucho. Doctora Yasmín. Pues hoy hemos hablado mucho de PRAS y me gusta mucho algo que se menciona en la estrategia, que es aislamiento sostenible selectivo, ¿no? Entonces, cuando se planteó esa estrategia, se planteó pensando en la colectividad, en que la gente pudiera volver a sus negocios, en que las personas pudieran volver a estudiar, en que de alguna manera pudiéramos mantenernos como sociedad. Entonces, esas historias que cuentas, Camilo, pues rompen un poquito todos estos esfuerzos técnicos, científicos, de trabajo de muchas personas que realmente creemos en poder hacer algo mejor. Entonces, el mensaje es de responsabilidad y de que no lo olvidemos. Ya casi vienen las fiestas navideñas, todos queremos ver a nuestras familias juntas, eso no solamente le pasa al que nos escucha, nos pasa a nosotros mismos y todos tenemos las mismas tentaciones, pero de alguna manera tenemos que recordar que esto es un trabajo entre todos y para todos. Gracias, Yasmín. Doctor Pallares. Bueno, doctor Camilo, yo quiero aprovechar la oportunidad para una cosa que se viene en 3 días, que es el día sin IVA. Entonces no puedo desaprovechar esta oportunidad para decirles, por favor, que primero revisen si realmente tienen que comprar algo. Los seres humanos somos muy dados a acumular cosas y la gran mayoría de veces compramos cosas que no necesitamos. Si usted no la necesita, por favor evalúen esto primero. Eso es un consejo muy personal. Evalúe si usted lo que quiere comprar realmente lo necesita. Segundo, si lo va a comprar, por favor cómprelo en línea. No se vaya a aglomerar, no se vaya a juntar, a ir a un sitio sin distanciamiento. Miren, esto no lo vivió Europa, esto lo vivimos nosotros. Ya sabemos qué pasa y va a pasar si volvemos a hacer lo mismo. O sea, no es posible que los seres humanos no aprendamos de nuestros errores y de nuestros errores en nuestros propios zapatos. Entonces, después de un momento de esto, siempre después de aglomeraciones en este país, nosotros repuntamos con casos, justo cuando empieza el periodo de incubación del virus. Y eso nos puede pasar nuevamente. Entonces, aprendamos del error pasado y mi consejo es, evalúe si lo que va a comprar lo necesita. Es un consejo personal. Evalúe. Compramos muchas cosas que no necesitamos. Segundo, si va a comprar algo, por favor, cómprelo en línea. Intente comprarlo en línea. Hay muchas opciones en este momento y por favor evitemos las aglomeraciones para ese tipo de situaciones. Y empecemos a pensar creativamente qué vamos a hacer en diciembre.
cómo vamos a celebrar diciembre. Es un momento para la creatividad. Aquí lo decíamos tras bambalinas, y le estábamos diciendo al doctor Camilo que qué se le iba a ocurrir para celebrar el panel en Navidad, que qué íbamos a hacer, que qué nos íbamos a inventar. Entonces empiecen a pensar cómo vamos a celebrar esta Navidad con mucha responsabilidad. Sería muy triste que no celebrara Navidad con sus seres queridos y los viera después en una unidad de cuidado intensivo. Y te lo digo con conocimiento de causa, porque esas son las historias tristes que hemos vivido en los hospitales estos últimos meses. Es mucha responsabilidad y mucha empatía en ese punto. Gracias, Cristian. Pues yo quería decir eso, ¿no? A mí esta mañana tuve la oportunidad de hablar con un medio de comunicación donde durante todo el tiempo estaban contando que los números, que el pico, que el brote, que van 200, que van 150. Y yo dije ahí espontáneamente, yo dije, no son números, es el dolor de muchas familias. Que se mueran 150 personas todos los días, 200 personas todos los días, es como si un avión se cayera todos los días, un 747. Ni siquiera la peor masacre que ha pasado en Colombia ha matado 200 personas y al otro día se ponen otras y las fusilan y al otro día ponen, y así llevamos 7 semanas. Los muertos no son números, son dolor de familias y cada vez está más cerca. Ustedes están viendo que cada vez más cerca a su entorno familiar hay gente que está padeciendo el coronavirus. ¿Va a ser nuestra función seguir contando el número de muertos? ¿Va a ser nuestra función como humanos decir cuándo pasa, cuándo acelera, cuándo es el brote, cuándo es el pico, cuando son la gente que se está muriendo? ¿Cuando son nuestras familias las que están afectando? En este último mes yo he tenido que hospitalizar compañeros míos de pregrado. Y tengo un gran profesor que amo con toda mi alma porque me enseñó todo lo que sé de neumología en una unidad de cuidado intensivo. Y un hombre que ha luchado conmigo desde el primer día viendo pacientes y hoy está ventilado. ¿Ustedes creen que es en serio que nosotros tenemos que pensar que le vamos a ganar el virus con nuestra indiferencia? ¿Ustedes creen que los muertos son solamente para contarlos y para reivindicar algún político que diga que se hizo bien o que se hizo mal? Son familias que están adoloridas, son personas que están perdiendo sus papás, sus hermanos, sus mamás y sus hijos. Ojalá que esa indiferencia que nos agobia tanto, que hace que en un país que sea tan violento una pandemia sea una gripa, nos transforme en una sociedad más solidaria. Es muy triste ver cómo todas las unidades de cuidado intensivo siguen llenas, cómo cada vez llegan más personas y cómo más seguimos firmando certificados de defunción. Teniendo una responsabilidad como empleadores, como empleados, como papás, como mamás, de poder ayudar a los demás, de pensar que la solidaridad no es solamente de verbo, que pensar que si a nosotros no nos cuidamos nadie nos va a cuidar. Y créanme que diciembre va a ser el mes de las novenas, de la reconciliación, de encontrarse con familias probablemente, pero me dolería mucho donde enero, yo pedí vacaciones que no he podido tener una semana, la primera semana de diciembre, porque estoy seguro que enero va a ser el mes que voy más a trabajar en mi vida, porque no nos hemos cuidado y no nos vamos a poder cuidar. Ojalá que las celebraciones de diciembre no sean celebraciones que se tengan que hacer en las unidades de cuidado intensivo o enterrando a nuestra familia. Ahora es cuando debemos cuidarnos más. Ahora que hay una perspectiva de futuro. Es que yo hace un mes andaba yo todos los días deprimido porque si esta vaina no funciona, pero ahora ya hay. O sea, es tener un poco de paciencia y en unos 3 a 6 meses vamos a lograrlo. Pero si no nos cuidamos, no vamos a tener a quién cuidar. ¿Cómo una persona de 80 años, de 70 años, no merece tener una vida, 5 o 10 años de vida, porque les llevemos un ponqué en una Navidad y nos pasemos viendo el celular y el pobre abuelito ahí sentado mientras la gente ve y juega PlayStation? Porque eso es lo que lo llevan. Yo he visto en esos restaurantes que hablaba Camilo,
2 viejitos ahí y todos los chinos jugando el celular y los 2 viejitos ahí aburridos. ¿Es para eso? ¿A eso es que los sacan? ¿Para qué? Cuídenlos. Yo sí creo que cuando uno ve una luz al final, la responsabilidad sería maximizar. No debe esperar, y yo siempre lo he dicho, uno no debe esperar que el gobierno diga que lo que debe hacer, ni el alcalde ni esto. Es lo que diga el papá, la mamá de sus hijos, sus hermanos. Porque los virus no saben leer decretos, ni estrictos protocolos. Por Dios, quítense esa vaina de que estrictos protocolos de echarle alcohol a la gente y ponerle algo en las suelas. Déjense esas bobadas. Esto es, hay que aislarse, cuidarse, higienizarse las manos y no salir a lo que no se necesita. Faltan pocos meses, tengan paciencia, que sea un diciembre con alejamiento para que después nos volvamos a conectar con la vida y con los que amamos y nos podamos abrazar fuertemente. Pero si no los cuidamos en diciembre, no vamos a tener que visitarlos en un cementerio. Qué tristeza sería eso. Y morir solo, creo que es de lo más triste que yo puedo oír como médico. Tener que firmar un certificado y que ni siquiera puedan ver a su mamá enterrada es terrible. Entonces yo sí los llamo a que es el momento que ustedes y yo tenemos que cuidarnos mucho más, porque si no, no salimos de esto o salimos muy lesionados de esto. Muchas gracias, Carlos, Cristian, Yasmín, por sus importantes reflexiones. Un mensaje que nos invita a que continuemos de manera persistente en el cuidado, en la protección, en el cuidado de quienes están alrededor de nosotros y en la esperanza de poder tener un futuro ya no tan lejano, pero dependerá de las condiciones y de la manera en que nosotros afrontemos este presente. Muchas gracias a cada uno de ustedes, a nuestros asistentes. Los invito para dentro de 15 días, muy probablemente sea nuestro último evento de este año, y porque cerramos nuestros ciclos educativos. Y gracias por su presencia acá, queridos compañeros de panel. Se aburrieron de nosotros, ya nos está echando, doctor Camilo. No, para nada, no. Tranquilos, nos portamos juiciosos, ya no decimos nada. No. Un abrazo, muchas gracias a todos. Gracias por los mensajes. Cuídense mucho. Los queremos mucho. Que estén bien. Lina, muchas gracias. También. Feliz. Claro que sí, doctores, a ustedes muchas gracias y por supuesto gracias a todos por su participación. Les recuerdo que la grabación de este panel quedará colgado en nuestro centro virtual Posipedia, www.posipedia.co. Que tengan una feliz noche, los dejamos con el siguiente video. Gracias. Positiva Educa. Consejos positivos para cuidar nuestra salud ante el COVID-19. Hola, mi niño. Hola, papi. Hoy te vamos a enseñar algo muy importante. ¿Estás preparado? Sí. Entonces tú nos escuchas y repites, ¿listo? Bueno, papi. Evita tocarte los ojos. Evita tocarte la nariz. La nariz. Evita tocarte la boca. La boca. Hazlo por ti. Por ti. Tus manos todo el tiempo están en contacto con muchas superficies que pueden estar contaminadas con el virus. Si tocas tus ojos, tu nariz o boca, puedes adquirir o transferir el virus de las superficies. Ten cuidado, sé consciente y mantente a salvo. Tú eres muy importante para nosotros. Ahora te toca a ti, dale. Sí, ahora como yo. Evita tocarte los ojos. Evita tocarte la nariz. Evita tocarte la boca. Hazlo por ti. Y de esta forma estaremos seguros y nos conservaremos positivamente saludables. Por eso mantente informado y sigue las recomendaciones de tu ARL Positiva. Porque Positiva siempre está contigo. Te cuidamos, te ayudamos, te educamos. Y a través de nuestra página web www.positiva.gov.co y www.posipedia.co hemos puesto todos nuestros desarrollos para protegerte integralmente.
protección nuestra prioridad. Positiva te acompaña.